届いめないあなたの似てる正体。 Con la llegada de los iPhone 15, mucha gente se está preguntando si aún el 13 sigue valiendo la pena. Por lo tanto, en este video te voy a dar algunas razones por las cuales aún considero que es un dispositivo el cual deberías comprar. Y comencemos con el diseño. Si bien este no cuenta con la tecnología de isla dinámica, lo cierto es que su notch es más pequeño en comparación con generaciones anteriores, y asimismo sus marcos son más reducidos al tener una superficie útil más grande. Sus dimensiones pueden jugarle tanto a favor como en contra dependiendo del usuario, porque hay a quien le gusta más grande y a quien le gusta más pequeño. En lo personal yo prefiero dispositivos con un tamaño compacto, por lo que este es ideal para no tener una panela, un armatoste gigante ahí todo el tiempo, pero si prefieres algo con más dimensiones siempre puedes irte por un modelo Pro Max. Por cierto, aquí en el canal hace poco subimos un video hablando acerca del iPhone 13 Pro Max, te invito a que lo veas, te lo dejo arriba a la derecha en una tarjeta. Ahora bien, en el tema del rendimiento tenemos el chip Apple A15 Bionic, el corazón del dispositivo, una de las razones fundamentales para que siga valiendo la pena. Es importante destacar que garantiza una vida útil prolongada para el dispositivo, ya que Apple ofrece actualizaciones de software durante varios años y esto tiene la potencia suficiente para funcionar bien hoy, mañana y hasta dentro de 4 años, con lo que no le queda ni le quedará grande ningún juego o aplicación en un largo periodo de tiempo. Es una bestia a la hora de mover su sistema operativo, aplicaciones cotidianas, incluso otras más exigentes y hasta las más exigentes. Tiene incluso la capacidad de grabar y editar video a 4K sin que esto sea un problema. Y hablando de eso, su pantalla es un panel OLED que ofrece una mejora significativa con respecto a los predecesores, con 800 nits de brillo, lo que significa que al momento de utilizarlo en exteriores, por ejemplo en un día soleado, no vamos a tener mayores problemas. Recuerden que existen dispositivos en los que hacer esto es imposible. Y aunque no cuenta con una alta tasa de refresco, los colores son nítidos y las imágenes muy detalladas. En caso de que busques una alta tasa de refresco, es mejor que te vayas por la versión Pro. De esa también haremos video próximamente. Wow. Una de las ventajas de este tipo de pantallas con tecnología OLED es que en situaciones donde se representa, por ejemplo, el color negro, los píxeles se pueden apagar, logrando así un ahorro interesante de la batería. Ahora bien, algo archiconocido de los iPhones es que tienen buenas cámaras y este no es la excepción. Contamos con un sensor Sony MX603 con una apertura focal 1.6, lo que en palabras sencillas quiere decir que tanto en el día como en la noche, tanto cuando hay mucha luz como cuando falta, la cámara se va a comportar excelentemente. Con este iPhone 13 se pueden tomar fotografías y grabar videos de muy buena calidad, sin importar que se trate de paisajes, retratos, momentos cotidianos o, como mencioné, tomas nocturnas. Pero ojo, que estamos hablando solo de la cámara principal. Hay que tener en cuenta que también incorpora una segunda lente IMX372 con apertura focal 2.4, que sería la gran angular, y habitualmente en algunos dispositivos el lente gran angular tiene una calidad que nada que ver con el principal, pero aquí, si bien está distante de este, no es exactamente lo mismo, no se nota tanto esa gran diferencia. Este lente complementario también captura detalles nítidos incluso en condiciones de iluminación precaria, y aunque no tiene más que estos dos, la verdad es que bastan y sobran. Si necesitas un poco más de calidad fotográfica, puedes irte una vez más a una versión Pro, el iPhone 3 cámara, como diría el cholo de mi barrio. Aún así, este iPhone sí que cuenta con el modo cine tan característico de estos dispositivos recientes de Apple, que funciona bien aunque no de la misma forma que en un modelo Pro, ya que no cuenta con el sensor de profundidad LiDAR. Ahora bien, en cuanto al precio, últimamente este ha venido reduciéndose considerablemente y con la llegada de nuevas generaciones continuará haciéndolo. Tengamos en cuenta que los iPhones son teléfonos diseñados para durar al menos unos 4, 5 o hasta 6 o 7 años, por lo que sigue valiendo la pena no solo actualmente, sino también dentro de un año y dentro de 2 y dentro de 3. Sería como el licor, entre más añejado mejor, aunque en realidad hay un límite. Si les gustaría que hiciera un video explicando hasta qué edad se recomienda seguir comprando iPhones, hasta dónde son estos válidos y hasta dónde ya empiezan a ser muy viejos, déjenmelo saber en los comentarios. Por ahora eso sería todo, gracias por ver este corto video, nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros 2 videos que les dejo por aquí.